Vengan, vamos a cantar un canto aquí para congregarnos. Probando. ¿Le quieres pasar, por favor? Dice así ese cantito para irlo cantando, dice: Pueblo Negro quiere formar una ronda diferente, donde haya alegría y la fe de nuestra gente, donde haya alegría y la fe de nuestra gente. De nuevo, vamos, esa primera parte. Vamos cantando, a ver que se escuche. Pueblo Negro quiere formar una ronda diferente, donde haya alegría y la fe de nuestra gente, donde haya alegría y la fe de nuestra gente. Ea, 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 oh. Vamos formando una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. Ea, 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 oh. Vamos formando una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. Dios nos dio su gracia, de la tierra brota energía. Pueblo Negro a Dios saluda, transmitiendo alegría. Pueblo Negro a Dios saluda, transmitiendo alegría. Ea, 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 oh. Vamos formando una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. Ea, 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 oh. Vamos formando una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. Pon la mano en el suelo, levanta la mano arriba, toque a su hermano, diga que alegría y gire. Toque a su hermano, diga que alegría y gire. Ea, 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 oh. Vamos formando una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. Ea, 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 oh. Vamos formando una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. Muy bien, yo los veo un poco fríos. Nos vamos a poner de pie, vamos, todo el mundo de pie. A ver, todo el mundo de pie. Desde el inicio. Entonces, hagan su sillita un poco para atrás, que vamos a necesitar espacio, que tengamos un espacio así bien libre para movernos. ¿Sale? Entonces cantamos así. Pueblo Negro quiere formar una ronda diferente, donde haya alegría y la fe de nuestra gente, donde haya alegría y la fe de nuestra gente. Ea, 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 oh. Vamos formando una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. Aquí donde dice que Dios nos dio su gracia, entonces, Dios nos dio su gracia, de la tierra brota energía. Pueblo Negro a Dios saluda, transmitiendo alegría. Vamos haciéndolo porque si no, no va a salir. Vamos ya. A ver. Dios nos dio su gracia. Pueblo Negro a Dios saluda, transmitiendo alegría. Pueblo Negro a Dios saluda, transmitiendo alegría. Ea, 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 oh. Vamos, una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. Ea, 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 oh. Vamos y celebrar
nuestra esperanza en el Señor. Pon la mano en el suelo, levanta la mano arriba, toque a su hermano, diga que alegría y gire. Toque a su hermano, diga que alegría y gire. ¡Ea, ea, ea! Vamos formando una corriente de amor y celebrar nuestra esperanza en el Señor. ¡Ea, ea, ea! Pues ahora vamos a abrir nuestro corazón. El Papa Francisco, cuando habla de estos horrores, dolores de la Iglesia por parte de los sacerdotes, dice, es una herida. Y les dijo a los chilenos, díganos qué hacer. Ya sabemos pues todo eso, dolor, pero es una herida. También nuestra Iglesia de México tiene una gran deuda. Nosotros en Sonora tenemos una etnia que ni le hemos tentado siquiera, ¿no? Los eris, que fueron evangelizados por dos antropólogos pues evangélicos, y ya tradujeron el Nuevo Testamento en seri. Y los Cucapá pues tienen todo un rito, tienen un territorio. Si traen ganas de comer caguama, pues ellos manejan todo, ¿no? Tienen sus gobernadores, sus fiestas de la pubertad, su territorio, pero también tienen sus heridas como pues el narcotráfico, las papitas, la Coca-Cola y la droga, ¿no? Por eso hoy vamos a presentar al presbítero Mario Pérez Pérez. Él es de origen náhuatl. Un aplauso. Y pues él durante 32 años estuvo inserto en la Sierra Norte de Puebla, en medio de los pueblos Tutanacu y Náhuatl, siendo párroco, decano, vicario episcopal. Actualmente es párroco de Cuatlancingo y decano de San Pedro Cholula de la Arquidiócesis de Puebla. Es secretario ejecutivo de la Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos, secretario de la Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena. Y la hermana Ruperta Palacio, que ya es parte de nuestro alegría de que esté con nosotros. Ella es carmelita misionera de Santa Teresa, vivió 10 años en Brasil, estudió la licenciatura en Teología por la Iberoamericana de Ciudad de México, originaria del Ciruelo, Santiago Pinotepa, ¿qué es? ¿Oaxaca? Nacional. Pinotepa Nacional. Pinoteca Nacional, ¿no? En Oaxaca, pues ella se presenta cantando sola, ¿no? Le damos la voz y somos de ustedes. Con alegría los queremos escuchar. Muchas gracias a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Le tocaba esta primera parte de la palabra a Mario, al Padre Mario, quien les va a compartir un poco la experiencia, las deudas que se tienen para con la cultura de los pueblos originarios. Y después me tocaba a mí, pero tengo que salir en unos momentitos porque yo tengo mi boleto ya. Vamos a hablar con el obispo mañana, en esos días, el viernes, perdón, y pues ya me están esperando. Entonces voy a ver si llego a Tasqueña hoy. Entonces muchas gracias por escucharnos. Quiero iniciar este momento. Para mí es importante estar aquí hoy. Quizás sea la primera vez que tengamos una palabra como comunidades negras de México, y para mí es un placer. Y junto a ello también quiero traer a todos, porque yo no estoy sola aquí. Están mis padres, están mis abuelos,
mis tatarabuelos, mis ancestros están aquí esta tarde conmigo y con todos nosotros. Voy a iniciar esta parte del compartir con un poema que se llama El apellido, de Nicolás Guillén, un poeta afrocubano que tiene a ver con toda esta travesía forzada de los negros, no solamente a México, sino a toda América y gran parte del mundo. Desde la escuela y antes, desde el alba, cuando apenas era una brizna, yo de sueño y llanto, desde entonces, me dijeron mi nombre, un santo y seña para poder hablar con las estrellas. Tú te llamas, te llamarás. Y luego me entregaron esto que ven escrito en mi tarjeta, esto que pongo al pie de mis poemas, 14 letras, que llevo a cuestas por la calle, que siempre van conmigo a todas partes. ¿Es mi nombre? ¿Están ciertos? ¿Tienen todas mis señas? ¿Ya conocen mi sangre navegable, mi geografía llena de oscuros montes, de hondos y amargos valles que no están en los mapas? ¿Acaso visitaron mis abismos, mis galerías subterráneas con grandes piedras húmedas, islas sobresaliendo en negras charcas y donde un puro chorro, ciento de aguas, antiguas aguas, caer desde mi alto corazón, con fresco y hondo estrépito, en un lugar lleno de ardientes árboles, monos equilibristas, loros legisladores y culebras? Toda mi piel, debí decir, toda mi piel viene de aquella estatua de mármol español. También mi voz de espanto, el duro grito de mi garganta, ¿vienen de allá todos mis huesos? Mis raíces y las raíces de mis raíces, además, esas ramas oscuras, movidas por los sueños, y estas flores abiertas en mi frente, y esa savia que amarga mi corteza, ¿están seguros? No hay nada más que eso que han escrito, que eso que han sellado con un sello de cólera. Oh, debía haber preguntado. O bien, ahora les pregunto, ¿no ven estos tambores en mis ojos? ¿No ven estos tambores tensos y golpeados con dos lágrimas secas? ¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una gran marca negra, más negra todavía que la piel, una gran marca hecha de un latigazo? ¿No tengo pues un abuelo mandinga, congo, daomellano? ¿Cómo se llama? Oh, sí, dígamelo. ¿Andrés? ¿Francisco? ¿Amable? ¿Cómo se dice Andrés en Congo? ¿Cómo se diría Francisco en daomellano? En mandinga, ¿cómo se dice amable? ¿O no? ¿Eran pues otros nombres? El apellido entonces. ¿Sabe mi otro apellido? El que me viene de aquella tierra enorme, el apellido sangriento y capturado, que pasó sobre el mar entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar. Ah, no puede recordarlo. Lo han disuelto en tinta inmemorial. Lo han robado a un pobre negro indefenso. Lo escondiste, creyendo que iba a bajar los ojos yo de la vergüenza. Gracias, se lo agradezco. Gentiles gentes, thank you, merci. Merci bien, merci beaucoup. Pero no, ¿puedes creerlo? No, yo estoy limpia. Brilla mi voz como un metal recién pulido. Mira mi escudo. Tiene un baobab, tiene un rinoceronte y una lanza. Yo soy también la nieta, la bisnieta, la tataranieta de un esclavo. Que se avergüencen el amo. ¿Seré Yelofé? ¿Nicolás Yelofé acaso? ¿O Nicolás Bacongo? Tal vez Guillén Banguilla. ¿O Tumba? Quizás Guillén Tumba. ¿O Congué? Pudiera ser Guillén Congué. Oh, ¿quién lo sabe? Qué enigma entre las aguas. Siento la noche inmensa gravitar sobre profundas bestias, sobre inocentes almas castigadas, pero también sobre voces en punta, que despojan al cielo de sus soles, los más duros, para condecorar la sangre combatiente de algún país ardiente perforado por la gran flecha ecuatorial.
Sé que vendrán lejanos primos, remota angustia mía, disparada en el viento. Sé que vendrán pedazos de mis venas, sangre remota mía, con duro pie aplastando las heridas asustadas. Sé que vendrán mujeres y hombres de vidas verdes, remota selva mía, con su dolor abierto en cruz y el pecho rojo en llamas. Sin conocernos, nos reconoceremos en el hambre, en la tuberculosis y en la sífilis, en el sudor comprado en bolsa negra, en los fragmentos de cadenas adheridos todavía a la piel. Sin conocernos, nos reconoceremos en los ojos cargados de sueños y hasta en los últimos insultos como piedras que nos escupen cada día. Los cuadrumanos de la tinta y el papel. ¿Qué ha de importar entonces? ¿Qué ha de importar ahora? Ay, mi pequeño nombre de 13 letras blancas. Ni el mandinga, bantú, yoruba, daumellano, nombre del triste abuelo ahogado en tinta de notario. ¿Qué importa, amigos puros? Oh, sí, puros amigos, vengan a ver mi nombre interminable, hecho de interminables nombres, el nombre mío, ajeno, libre y mío, ajeno y tuyo, ajeno y libre como el aire. Yo diría, tendría muchas cosas para compartir, el tiempo es poco, pero lo que sí les quiero decir, que desde la llegada de nuestros hermanos, de estos que mencioné en este poema de Nicolás Guillén, ¿sí? Los primeros negros que llegaron aquí a México, llegaron con el conquistador, con Hernán Cortés. 1519 llegaron acá y llegaron de varias culturas que tal vez ustedes han escuchado, como los sudaneses, los de la costa de Guinea, Cabo Verde, Angola, Mozambique, Congo, Sierra Leona y las costas del Marfil, o fueron traídos tal vez de las Antillas, ¿sí? De las islas de Cuba y otros lugares. En México llegaron aproximadamente entre 200,000 a 250,000 negros, ¿sí? Guardemos ese dato que es importante. Entonces la historia pues de estas culturas que llegaron acá, mandingos y otros que llegaron del África Occidental, bantúes, pues estuvieron presentes desde esa época aquí en el continente, en México. La presencia de las personas africanas en la Costa Chica, me refiero a la costa de Oaxaca, de Guerrero, se remonta entonces a los inicios de la conquista de México. Al cultivo, esas personas, nosotros sabemos que una vez que diezmó la población indígena, pues se compraron personas humanas, que fueron las personas que fueron traídas del África, ¿sí? Y desde entonces ellos están presentes aquí de manera forzada y hicieron trabajos de diferente índole, en la ganadería, ¿sí? En la siembra del cacao y otros productos que se necesitaban aquí en México. Hace rato hablábamos de las haciendas en Cuernavaca. Nadie sabe que todas esas haciendas estaban negros, eran los negros, la mayoría de ellos eran negros que estaban en esas haciendas y que cultivaban el azúcar, el cacao y todo lo que se necesitaba en este país para vivir. Aquí rápidamente les presento todo lo que fue el flujo de la esclavitud, de las personas que fueron arrancadas del África y repartidas como se reparte mercancías a América y al resto del mundo. México entró en ese mercado también, en esa compra de personas humanas. Porque es importante conocer y divulgar el pasado y el presente de estas personas africanas o afrodescendientes, ¿verdad?, aquí en México. En primer lugar, porque tenemos una deuda histórica con los miles de hombres y mujeres que fueron traídos a este país, ¿sí? Hace rato y en estos días, desde que yo llegué aquí, me han preguntado si yo soy extranjera.
Bueno, si yo le respondo, pues todos somos extranjeros. Como dice mi mamá, nadie se va a quedar en esta tierra, vamos de paso. Pero una cosa les puedo decir ya, yo soy de la costa de Oaxaca. Me decían, ¿eres de Nicaragua? Y yo cuando me dan esa respuesta, yo digo, qué poco conocemos nuestra República Mexicana, ¿sí? Conocemos tal vez los lugares importantes en este país, pero los pueblos donde están ubicados estas personas, donde estamos nosotros, casi nadie los conoce, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Según el INEGI y por presión de la ONU, en México aproximadamente hay 1.400.000 personas, ¿sí?, que se reconocen como negras en este país. No somos pocas, ¿sí? Somos aproximadamente 1.400.000 personas. Entonces, es una manera de pagar, saldar esa deuda histórica que tenemos con estas comunidades, ¿sí? Si ya decíamos, se cuestionaba sobre si el indígena tenía alma, ahora el negro estaba peor, ¿sí? O sea que nosotros cada vez, ¿verdad?, inventamos cosas, ¿verdad?, para disminuir al otro. El compañero decía, el de Chiapas, ¿qué queremos decir con culturas o con pueblos superiores o inferiores? ¿Sí? O sea, todavía sigue estando y cuánto tenemos que ir creciendo en todo esto. Pasamos. También porque los colectivos afrodescendientes y afromexicanos que existen en México demandan su reconocimiento como sujetos de atención con derechos, entre otras cosas. En el mes de junio, por primera vez se votó en el gobierno y se reconoció, por lo menos en el papel, de que en México existen estas culturas de origen africano y afrodescendientes. Entonces, es un punto que está ahí sobre la mesa, no sabemos qué va a venir después. No solamente es que se reconozca, sino que eso implica tener también que ayudar a estas comunidades, porque según la ONU, nosotros estamos en el decenio de los pueblos afrodescendientes, ¿sí? 2015 al 2024. Y en esa resolución de la ONU se nos ha dicho de que los países tienen que reconocer a sus poblaciones de origen africano, tiene que ver con la cuestión de la justicia y el desarrollo. Entonces, esas tres cosas son importantes para que el país, en este caso México, haga valer eso que le exige la ONU. No sé cómo estamos de tiempo, pero bueno. Aquí en el mapa, rápidamente, ¿dónde están ubicadas esas comunidades? Ciertamente estas comunidades mayoritariamente están en las costas de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, la comunidad que ya nos mencionaba aquí el compañero, pero está la comunidad de los Mascogos, allí en el Nacimiento, me parece, allí en Coahuila están presentes estas comunidades y claro, en toda la República Mexicana nosotros vemos esos vestigios de las personas de descendencia africana. La población entonces afromexicana es el testigo vivo de la presencia africana en México, lo cual ha permanecido ubicada en varios poblados, a las orillas de los ríos en los estados que antes ya mencioné, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, y aunque también se encuentran prácticamente en todas las entidades federativas del país, ¿sí? No es exclusivo en esos lugares, no las veamos como extrañas, como extranjeras, mejor dicho, ¿sí? Entonces, cuando vemos, pues quién sabe dónde será, de aquí no es, ¿sí? Ustedes no saben lo que es cargar esta piel, lo que es tener esta piel y ser discriminado. ¿Cuántas veces no nos han hecho cantar el himno nacional para ver si nosotros somos mexicanos? Entonces, esa es una realidad de racismo, ¿sí?, que vivimos a diario. La gente en el pueblo, pues, somos, ¿verdad? Nos reconocemos ahí, como decía el poema. La cosa es cuando salimos a la ciudad. ¿De dónde será? ¿Quién sabe? Seguro es extranjero porque aquí en México no hay negros, ¿sí? Son preguntas que nosotros nos hacemos y nos respondemos.
Les voy a dejar por aquí, no sé, el tiempo está llegando para no entretenerlos mucho, ya les dije los del INEGI, esto que ya se dijo. En México entonces la población de 1.400.000 personas equivale al 1.2% de la población total en México. La mayoría de las personas de población afromexicana viven en espacios rurales donde los servicios son insuficientes y hay un alto grado de marginación y rezago social. Esto lo vemos día con día, esto no es novedad, está ahí presente, de ahí la necesidad de ser reconocidos para que haya políticas públicas de ayuda a estas comunidades. La cuestión de la invisibilización sistemática de la presencia africana en tierras mexicanas se presenta a partir del momento en que no se hizo mención alguna del grupo de africanos y africanas que llegaron a México como gente esclavizada y que solo por este hecho no fueron consideradas personas o seres humanos. ¿Sí? Este es un hecho, pues, que está ahí, no fueron consideradas como personas humanas. ¿Sí? No tenemos tiempo, quién sabe en otro momento. Yo tengo unas películas ahí que se llaman Raíces, que son como 6 películas hablando de un personaje que se llama Kunta Kinte, donde él fue vendido a Estados Unidos y un miembro de la familia de Kunta Kinte, la séptima, me parece, generación, hizo un trabajo de investigación y descubrió que venía de esa familia. Él escribió un libro y de ese libro se hicieron estas películas, se llaman Raíces. 500 años después y en el pleno siglo XXI, la práctica hacia la población afromexicana sigue siendo marginar, excluir y discriminar. ¿Sí? Eso lo vemos. La población afromexicana, que pertenece al linaje directo de aquellos africanos echados al olvido e invisibilizados desde su llegada a México, continuará hoy día en pleno siglo XXI sin el reconocimiento pleno de sus derechos sociales y culturales como minoría étnica afromexicana. Aquí diríamos muchas cosas sobre la deuda histórica que tiene nuestro país. No decimos que muchos afromexicanos participaron en la Guerra de Independencia de México, estuvieron ahí con con Morelos, allá en Guerrero, ¿sí? En Acapulco. Fueron los afros quienes apoyaron mucho este movimiento allá. Entonces, con todas las mujeres, las amas de leche, las que criaban, las que estaban en la hacienda, las que trabajaban, las cocineras, sí, las curanderas, fueron muchas las mujeres que estuvieron ahí sosteniendo para que este México, lo que nosotros hoy conocemos, creciera. Voy a terminar con esto último, que ya les dije sobre estas deudas. En cuestión religiosa, la Iglesia tiene una deuda histórica con los pueblos, ¿sí? En una ocasión yo participé de un encuentro en la UNAM, hablando sobre las religiones afroamericanas, ¿sí? Santería en Cuba, el vudú en Haití, el candomblé en Brasil, República Dominicana y Cuba, la santería. Y aquí en México no se conoce, decía. Y yo me preguntaba hasta dónde llegó este proceso de desaparecer la identidad de un pueblo. ¿Cómo es posible que no quedó vestigio ninguno de la cuestión religiosa de estos pueblos que estuvieron aquí? ¿Qué pasó? Porque en los otros países sí existe y en México no. ¿Será que fue a tal grado esa masacre, acabar con una cultura de un pueblo que ni eso quedó? Yo me resisto hasta ahorita a aceptar esa realidad, voy a seguir investigando. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión religiosa, la única diócesis que ha aceptado en su plan de trabajo es la diócesis de Puerto Escondido. Por primera vez nosotros tenemos, ¿sí?, la pastoral afro, desde la llegada de don Eduardo Carmona Ortega, cuando la diócesis de Puerto Escondido
se instituyó como diócesis en el 2004, me parece 2003. Desde entonces, ¿sí? Pero en el resto del país sabemos que existe esta presencia, pero no hay un trabajo de acompañamiento pastoral como lo hay, por ejemplo, con la pastoral indígena. Entonces, eso revela de que la Iglesia tiene una deuda histórica con estos pueblos, esas comunidades. Nosotros tenemos una manera propia de celebrar, ¿sí? De vivir nuestra fe, ¿sí? Nosotros nos tenemos que adaptar a los otros, a cómo la liturgia romana nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, nosotros reclamamos, sí, una manera propia. En todo este caminar que hemos venido haciendo, nosotros vamos descubriendo que hasta la imagen de Dios para nosotros es un Dios diferente. Según Sofonías, ¿sí? Que han hecho estudios sobre este profeta es de origen africano, y él, en su libro, ¿sí? Le coloca a Dios ciertas características que tienen que ver con la cultura afro. Dice que Dios danza en medio de su pueblo y da gritos de alegría. Solo un africano puede decir esas cosas, de que Dios está feliz, está contento en medio de su pueblo, que da gritos de alegría, ¿sí? La imagen que nos fue pasada es un Dios muy serio, solemne, que no permite ni una sonrisita. Para nosotros no es así Dios. El Dios de nosotros es diferente, hasta eso nosotros cuestionamos. El Dios de nosotros no es ese, ¿sí? Por lo menos el que vamos descubriendo. Entonces, es una deuda que tenemos ahí, y aquí le dejo, y muchísimas gracias, y nos vemos en otro momento. Gracias. Yo quisiera pedirle a Lilia Franco Chávez, es un matrimonio para que le entregue a la hermana un reconocimiento de este bonito trabajo. Es un matrimonio que viene de La Paz, Juan Francisco y Lilia Franco. Gracias, hermano. A la primera. Vamos a compartir ahora lo referente a los pueblos originarios con este tema de las deudas sociales con las culturas indígenas. Les quiero decir que esta reflexión que ahora comparto está enmarcada en una reestructuración de la dimensión pastoral de pueblos originarios hacia una comisión episcopal que impulse el caminar de la Iglesia mexicana con los pueblos originarios. Bueno, en primer lugar, el asunto del teocal. Lo que nosotros estamos haciendo quiere ser una respuesta al llamado que nuestros obispos han hecho en el PGP, desde el otro día como dimensión pastoral de pueblos originarios, y la pregunta que se nos dice ahí es: ¿qué significa celebrar en la fe para los mexicanos este acontecimiento? Y se habla ahí de casita sagrada. La casa entendida por nosotros como pueblos originarios no es nada más, como hace rato escuchaba el tema de la familia. La casa se entiende sí con la mamá, papá, niños, pero es en un encuentro que hicimos que se llama así, Imasehual Chance, o sea, la casa del Masehual, del originario. Dicen ellos, la familia, que es nuestra casa, además requiere del abuelo, la abuela, los tíos, los animales, las plantas y nuestros difuntos. Todos ellos hacen parte de nuestra casa. Entonces, cuando se habla de construir una casa, no pensamos nada más nosotros en paredes o en madera, sino realmente en la vida más integral, mucho más, en la que los hombres y mujeres de todas las culturas y de todos los pueblos que dan vida a nuestro pueblo no sean tratados como extraños en su propia tierra. Tiene que ver, sí, con esa frase que conocimos mucho y escuchamos en el 94. Un mundo
una casa donde quepan más casas, donde quepan muchos mundos. Realmente esta frase proviene de nuestros pueblos. Pero así como pasa con los pueblos negros, nos sucede a nosotros, y decíamos al final de la pregunta, y estamos en nuestra casa, somos originarios de aquí. Detrás de nosotros está toda una historia y sin embargo hay invisibilidad, porque persiste en la sociedad mexicana la tendencia a invisibilizar a los pueblos indígenas. Baste con ello observar la divergencia de los criterios empleados para considerar la diversidad de los pueblos indígenas y su ubicación en los territorios, porque realmente quizás en todas las ciudades ahora en México estemos presentes los pueblos originarios y sin embargo tenemos que escondernos, tenemos que cambiar de vestimenta, tenemos que esconder que hablamos nuestras lenguas porque la sociedad no quiere vernos, no quiere escucharnos. Los pueblos originarios cuya presencia es una bendición de Dios, por otro lado, fíjense, qué bueno que los obispos dicen eso, que somos una bendición de Dios, pero que estamos amenazados. Y está amenazada nuestra existencia, nuestros estilos de vida comunitarios, nuestras identidades, la diversidad que hace rato escuchamos con mucha razón, que es toda una riqueza, y sobre todo por esto, porque están amenazados los territorios. Yo no sé ahorita el número de pueblos originarios que están luchando por sus territorios, defendiendo los recursos que están ahí dentro de la madre tierra. La globalización pone en peligro su existencia, la existencia de nosotros con pueblos diferentes. Eso pues nos lo dice el documento de Aparecida en el número 90. Bueno, ¿qué somos entonces los pueblos originarios? Somos un aporte, o como algunos lo piensan, somos un atraso. Ya se sabe que a veces los criterios para hacer los censos, entre menos número de indígenas se mencionen, pareciera que avance el país. El reconocimiento de la condición de pobreza económica en que se encuentra no debe llevarnos, sin embargo, al desconocimiento de los valores que pertenecen a la antigua, rica tradición de nuestros pueblos, y no debe constituir una excusa para desvalorizar las culturas autóctonas. Me parece que, pues nada más veamos, somos nosotros, nuestros abuelos, los que cultivaron, los que domesticaron el maíz. Por los estudios que uno escucha que han hecho los investigadores, llevamos comiendo 10,000 años maíz, fíjense. Eso lo sabemos porque por las investigaciones que han hecho ahí en Coscatlán, en la región de Tehuacán, donde en una ofrenda se encontraban pues el maíz más antiguo, que es el teocintle. Ese desvalorizarnos, invisibilizarnos, como lo ha hecho la política indigenista, que ha pretendido la incorporación de los pueblos al progreso, al clasificar su modo de vida como expresión de atraso. Su sola presencia parece un obstáculo al progreso del país. Creo que todos hemos escuchado pues esas frases de pareces indio, ya no pienses como indio, te vistes como indio, eres un naco, ya deja tus naqueses. Pues todo eso creo que finalmente sí refleja esa mentalidad donde pareciera que todo lo que se escuche, huela, se vea como indio, como indígena, parece que constituye un retroceso, un estancamiento. Desde luego yo creo que una de las grandes cosas que se debe a los pueblos indígenas es que ahora podamos decirle, y nos falta todavía comprender más, la madre tierra. ¿Qué significa la madre tierra? Hace rato escuchábamos con mucha razón que somos hijos del humus, del tlali, de la tierra, de la madre tierra. Pero yo diría, ¿cuántas veces de los que estamos aquí nos hemos atrevido a besar como madre a la tierra? Porque nosotros en nuestros rituales, cuando empezamos y pedimos permiso para hacer algo, sí besamos la tierra. Muchas veces, fíjense, nosotros pues no, al contrario. En mi pueblo al menos sí hay un rito donde las tías toman tierra y nos las dan a probar para que sepamos dónde está enterrado el ombligo. Le enseñan a uno, dicen ellos, ¿verdad?, para que tú sepas cani motlaxico, dónde está enterrado, sembrado tu ombliguito.
Y en este momento histórico de la América Latina, pues escuchamos el grito por eso de los pueblos indígenas que se eleva desde los 4 puntos cardinales de nuestro continente. Es un grito que exige el reconocimiento y la garantía al derecho inalienable de poseer sus tierras. Y los pueblos dicen, quien es primero aquí en vivir, en existencia, es primero en derecho. O sea que nos asiste pues el uso y toda la historia que está detrás de los territorios que estamos defendiendo. Escuchamos también el clamor de los pueblos indígenas por su autodeterminación que va unida pues junto al territorio y nos conmueve el grito de sus líderes asesinados, hace rato se mencionaba también, los mártires que se empeñaron en la organización de sus pueblos, en la articulación de alianzas entre todos los pueblos oprimidos. Yo creo que todos los pueblos, todos nuestros pueblos tienen detrás en nuestras espaldas mártires, al menos yo sí puedo decir, me consta, que mi bisabuelo fue zapatista, a mucha honra. Algo que está pendiente también, realmente vivir en el Pentecostés lo tenemos actualmente, está vivo, no debe de ser una celebración litúrgica de cada año. Los pueblos reclamamos el reconocimiento pleno de nuestros derechos individuales y colectivos, ser tomados en cuenta en la catolicidad con nuestras cosmovisiones, con nuestros valores, nuestras identidades, para que nuestro deseo sea ese, que realmente, eclesialmente, socialmente, vivamos el Pentecostés. Se requiere, desde luego, por eso una atención diferente, porque vemos de otra manera las cosas, nombramos de otra manera a Dios, entendemos de otra manera lo que significa ser humano, la tierra. Yo veo que en castellano por eso se nos dificulta mucho decir, dice uno, Dios, Madre, Padre. Pues sí, porque sí se dificulta decir Diosa Madre y Dios Padre, y preferimos decir así. Y ya sabemos nosotros que existe incluso en nuestra teología un término que engloba realmente, teológicamente esto, Home Teotsin, Madre, Padre de la vida, como dicen los abuelitos, Tonantzin, Totatsin. Algo que pues nos cuesta todavía mucho, el asunto de las iglesias autóctonas. Y sin embargo, pues queremos trabajar por lograr el establecimiento y reconocimiento de las iglesias autóctonas en nuestra patria, subrayando que las culturas indígenas hacen que la iglesia adquiera realmente su carácter de catolicidad. Mientras no podamos nosotros celebrar en nuestras propias lenguas, mientras no, porque a veces sí danzamos, pero como algo, como una concesión, a veces desafortunadamente hasta como ornamentación. Pero realmente cuando uno vive la liturgia desde estas experiencias que hacemos en nuestros pueblos, créanme que es otra vivencia, es danzar con Dios, es Dios con nosotros, es ese nombre que dijo la Virgen de Guadalupe, Tloque Nahuac, ese Dios que está conmigo, que está danzando, que está comiendo conmigo, que me acompaña en mi camino. Lograr que las estructuras comunitarias de los pueblos indígenas, su lucha social y sus valores tengan en la iglesia el impacto que les corresponde para que se exprese también como fe. De otra manera, no se puede dar la catolicidad en acto. Creo que ahí sí nos falta avanzar y sí se necesita no solamente que nosotros los indígenas aprendamos el castellano, sino cuánto desearía uno, fíjense, que realmente aprendiéramos o supiéramos qué decimos con Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Cuitláhuac, Cuautitlán, todas estas palabras que las conocemos, pero que a lo mejor no sabemos su significado, pero eso realmente nos tendría que acercar más hacia esa catolicidad. Se prefiere pues inducirnos e integrarnos. Creo que uno de los retos que tenemos es superar la mentalidad y la praxis del desarrollo inducido desde fuera. Se nos impone el desarrollo, no se está tomando en cuenta realmente nuestro pensamiento, lo que sentimos, nuestra sabiduría, en favor del autodesarrollo, a fin de que estos pueblos realmente seamos artífices de nuestro propio destino. Se trata pues de que ojalá
podamos contribuir eficazmente a frenar y erradicar las políticas tendientes a hacer desaparecer las culturas autóctonas como medios de forzada integración o, por el contrario, políticas que quieran mantener a los indígenas aislados y marginados de la realidad nacional. Desearíamos, pues, que realmente se cumpla esto, que son retos pendientes que nos propone el documento de Aparecida. Impulsar la plena vigencia de los derechos humanos de los indígenas y afromexicanos, incluyendo la legítima defensa de sus tierras. Revisar a fondo nuestros sistemas educacionales para eliminar definitivamente todo aspecto discriminatorio en cuanto a métodos educativos, volumen e inversión de recursos, y hacer lo posible para que se garantice a los indígenas y afromexicanos una adecuación adecuada a sus respectivas culturas, comenzando incluso con una alfabetización bilingüe. Nos falta, pues, realmente dar valor a toda esta cosmovisión, a esta sabiduría. Sabemos que hay mucha sabiduría, por ejemplo, en la cuestión de medicina tradicional, pero a veces no se nos da el crédito, no se reconoce que realmente esa sabiduría proviene de nuestros pueblos. ¿Qué temas pendientes creemos que pues deberíamos nosotros de trabajar? Desde luego, el tema de madre tierra y territorio. Muchos procesos, las comunidades nos piden a nosotros que les acompañemos en esas luchas, en esos procesos, en sus marchas, en muchas movilizaciones que tienen en ese sentido. Por otro lado, hay muchos procesos de nuestros pueblos que están en el tema de salud comunitaria y nutrición. ¿Cómo desearíamos avanzar en la defensoría de los derechos de los pueblos originarios? Yo creo que todos conocemos cómo a muchos hermanos indígenas se les encarcela porque se les ha hecho firmar documentos que no entendieron, solamente se les ha dicho firma aquí y nunca han sabido que ellos estaban inculpando. Desde luego está el tema de la inculturación y de los cargos tradicionales. Hace una semana estuvimos en un encuentro de pastoral de pueblos originarios y ahí se decía, por ejemplo, cómo o qué hacer para que se reconociera el ministerio, así lo tienen los pueblos, el ministerio que las mujeres tienen en la liturgia de incensar. Les corresponde a ellas incensar, el ritual para pedir permiso, para pedir perdón en el momento de iniciar nuestras celebraciones, pero eso como un ministerio, como un cargo realmente. Y otros cargos pues que tienen que ver con la medicina. ¿Cuánto desearíamos que realmente nuestros idiomas originarios nos enriquecieran? Yo creo que nuestro país se volvió monolingüe y cuánto nos hubiese ayudado, y creo que todavía podemos revertir eso, con las lenguas que tenemos. Yo creo que todos nosotros tenemos una cantidad enorme de términos dichos en náhuatl, por ejemplo, petate, metate, micuate y tantísimas palabras, y sí podríamos por ahí explorar el avanzar en tener una visión mucho más amplia. Ya ni se diga el lenguaje simbólico. Me parece que desearíamos llegar a la celebración de nuestra Madre Santísima de Guadalupe leyéndole a ella con esa imagen que es todo un códice, que nos haría crecer realmente en espiritualidad, que sería, me parece, ese rostro de una iglesia mexicana que podríamos aportar al mundo, a la catolicidad. Y finalmente, lo decían hace un momento, cómo nos gustaría pues compartir nuestra teología, nuestra manera de entender a Dios, nuestra manera de entender a Jesucristo, al Espíritu Santo, cómo ayuda a muchos cuando platicamos que nuestros pueblos entiendan al Espíritu Santo, por ejemplo, como el colibrí, con todo lo que significa esa avecita, por tener un gran corazón, por tener un pico que habla de penitencia, porque esa avecita se alimenta de lo más sustancioso de las flores, y las flores que significa para nosotros dignidad, respeto, sabiduría, verdad. Realmente cómo llega uno a profundizar más en la concepción del Espíritu Santo desde este colibrí que lo usaron los primeros misioneros
como Fray Pedro de Gante en el catecismo. Y en esa espiritualidad vemos que a veces algunas personas pues van a las pirámides, mal llamadas pirámides, nosotros preferimos llamarles Tlachihualtepetl, o sea, cerros hechos por nosotros para encontrarnos ahí hasta arriba en el ombliguito, donde nos comunicamos el ombligo de la humanidad de la tierra con el ombligo celestial. Espiritualidad, pues, que cuando uno ve, pues, algunos grupos que van, dice uno, ¿y será así como se deben entender esos Tlachihualtepetl? ¿O se hace desde otra mentalidad y no se está haciendo desde una auténtica espiritualidad y cosmovisión de los pueblos originarios? Pues creo que por ahí podríamos avanzar, el tiempo no nos permite pues compartir más. Pues yo creo que por el tema, lo valioso en este año que estamos celebrando las lenguas de los pueblos originarios, ¿alguna pregunta? ¿Hay algunas? Hasta ya creo que es. Bueno, buenas tardes. Bueno, haciendo una relación con las ponencias que hemos tenido y con la película de ayer, que a muchos nos gustó, y hay mucho que decir, ¿no? Sin embargo, haciendo una pequeña reflexión sobre los personajes que ayer vimos, yo me pregunté qué tipo de personaje soy o he sido, ¿sí? Ante estos hermanos. Sí, soy el padre que se cierra a su propia interpretación del Evangelio, a la apatía, ¿sí? Al que solo tolera a sus feligreses, el que no le interesa ni aprender su lenguaje, ni su forma de pensar, ni conocer sus costumbres, ni su interpretación por cómo es su mundo, cómo interpretan ellos el mundo. ¿Sí? O he sido la autoridad del pueblo, ¿sí? El racista que violenta, porque a pesar de que yo no cargamos un arma, violentamos con la forma de expresarnos, ¿sí? Violentamos con una mirada despectiva, ¿sí? A veces somos ambiciosos y despojamos, ¿sí? Hablando en un sentido general. O soy el padre joven, ¿sí? Misericordioso, una alternativa, que está interesado por aprender el lenguaje, las costumbres, ¿sí? ¿Qué personaje he sido? Es lo que me quedé pensando. ¿Y qué haría yo si tuviera la fortuna de ser originaria de uno de estos pueblos? ¿Qué haría? ¿Sí? Si yo fuera perteneciente a uno de ellos. Y bueno, hay muchas cosas que resaltar y estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Yo estoy recién iniciando el servicio a Dios, si bien siempre me he sentido acompañada de Él con la explicación del Padre Gabriel, creo que había vivido en la religiosidad, ¿sí? La verdad es que por muchos años me alejé, incluso era apática a ir a misa, muchas cosas. También estuve viviendo mucho tiempo en el Estado de México, regreso al lugar donde nací, que es Chiapas, y se me da la oportunidad de estar aquí, ¿sí? De iniciar el trabajo con Dios. Entonces, cuando habla del regreso, de verdad, de todos estos temas, como que se fueron acomodando a hechos personales, pero también sé que tengo ese gran compromiso que todos hemos hablado y espero también estar acompañada, sé que así va a ser, para seguirme preparando y regar esta información que estamos recibiendo. Gracias. Aquí, sí, adelante.
Solo un poquito para comentar sobre los pueblos originarios. Podría hablar 1 hora o 2 horas, pero así en 2, 3 minutos nada más, ¿sí? Los pueblos originarios lo que llevan a cabo en sus vestuarios, en sus culturas y tradiciones, en lo que hacen desde los textiles, desde canastos, todo lo que van haciendo, lo van haciendo con el corazón, ¿sí? ¿Y qué es lo que las grandes empresas, otros países les han copiado? ¿Sí? De que no es lo mismo que yo haga una blusa bordada con mi mano a que una máquina lo haga, ¿sí? Entonces tiene mucho valor porque se hace con el corazón, ¿sí? Con el corazón. Y todo esto se ha valorado muy poco, ¿sí? Muy poco. Lo de las flores que decían, ¿qué significado tienen las flores? A muchas personas cuando van a visitar a un lugar les ponen flores y nomás dicen qué bonitas, ¿sí? Son bonitas, mas no saben lo que significan para la persona que les está poniendo las flores. Tan hermoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el corazón va saliendo todo. El maíz, ¿sí? ¿Dónde se da el maíz originario que todavía existe? El maíz perenne. En el municipio de Cuautitlán, en la sierra de Manantlán, todavía está la planta, ¿sí? Casi perdiéndose, pero ahí está. Entonces es un poquito como resaltar la grandeza de lo que significa los pueblos originarios, sus culturas, sus lenguas, ¿sí? Sus lenguas. La misma fe, la misma Virgen que llegó a México, dice, se inculturizó, ¿sí? Llegó a la cultura. Eso es un poquito para resaltar, ¿sí? Vengo de una comunidad indígena donde el vestuario se perdió ya, se perdió. Donde la lengua ya se perdió, ¿sí? Se perdió, se está perdiendo y hay que levantarlo otra vez, ¿sí? Y que los pueblos originarios también tienen capacidad igual que otra persona. De que los españoles dijeron, este será animal o será persona, ¿sí? Luego dijeron, no es persona porque tiene corazón y tiene mente, ¿sí? Tiene mente, ¿sí? Luego los pueblos originarios salimos, estudiamos solo para conocer desde la mente, pero el pueblo originario lleva las cosas desde el corazón. Los estudios a veces no, nada más para la mente, ¿sí? Para la mente. He estudiado la maestría, la estudié nada más para aquí, pero el corazón es lo que se lleva, ¿sí? Gracias. Bueno, la última participación, porque todavía faltan 2. Buenas tardes. Solamente quisiera comentar 2 puntos que tengo muy presentes. El primero, muy agradecido con una profesora, la profesora doctora Patricia, que en paz descanse, Dios la ha llamado a la casa del Padre. Y el segundo, pues una experiencia que tuve de ir a misionar en Oaxaca. Estas 2 experiencias de la profesora, que ella nos puso la película ya antes que la viera el día de ayer, nos la había puesto previamente, y la experiencia en Oaxaca ayuda a sensibilizar exactamente lo que es nuestro origen. Como decía la hermana acá atrás, creo que es una llamada al retorno a nuestro origen. Bien decía mi maestro de Pentateuco, quiten el mito creacional y han conquistado un pueblo, porque a nosotros tristemente y alegremente, tampoco es malo, nos han puesto el mito creacional, en este caso pues de Adán y Eva, muy hermoso, claro, sin duda alguna, pero desconocemos también nuestro mito creacional. Como pueblo lo desconocemos. Y no es que, pues no estoy contrapuntando esta situación. La idea que trato de decir es armonizar, vaya, los mitos creacionales. Y yo creo que hacer una relectura a nuestro origen, viéndolo a partir de esta
visión cristiana que tenemos ahora nosotros, pues sin duda alguna nos hace ver la maravilla del Dios con nosotros, del sí, del Dios del cerca y del junto, el Dios que convive, no está apartado, no está lejos, el Dios que está con nosotros, el Emmanuel. Muchas gracias. También le pedimos a Juan Francisco y Lilian Franco que le entreguen un reconocimiento, que el padre es parte de nuestro trabajo. ¿Verdad? ¿Quiere participar, verdad? Está un poquito amarrado con el tiempo y... Muchas gracias. Nada más animar al padre Mario, gracias por tu gran corazón, que no es fácil, pero ahí vamos. Yo nada más quisiera replantear un asunto secundando lo que dice el padre Mario. Hay un plan de exterminio a los pueblos indígenas. Y esa es una realidad. Hay un plan de exterminio. Si exigimos el reconocimiento, no pues a ver ni soñar. En el 2007, cuando escribieron los obispos esta dura realidad en Aparecida, hoy los pueblos indígenas y afros están amenazados en su existencia física, cultural y espiritual, en sus modos de vida, en sus identidades, en su diversidad, en sus territorios y proyectos. Eso lo dijeron pues en el 2007 en Aparecida. 97, la masacre en Acteal. Si comenzáramos a hacer una lista de las masacres que ha habido en pueblos indígenas, es terrible, pero sigue todavía. Hace 4 meses metieron a la cárcel 20 campesinos indígenas en Chiapas por oponerse a la minería de Santa Fe, ahí se llama, que es de Carlos Slim. Carlos Slim es amigo de Obrador. La iglesia no legitima un gobierno, sino que va desde la verdad. Y la verdad, el que se opone a los proyectos mineros, se va a la cárcel. Me canso ganso, dice. Va porque va. Y esa es la verdad. Los obispos ya lo plantearon, que hay un plan. Ahora nosotros, lo replanteamos cuando analizamos. Hay un plan de exterminio a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque es otra alternativa de un verdadero cambio. Nada más les planteo eso y gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la aportación y le entregamos este reconocimiento. Algo nos compartirán Juan, Francisco y Lilian. Padre Mario, muchas gracias. Queremos también agradecerle a la hermana Ruperta Palacio, a nombre del grupo de los participantes, sobre todo por habernos mostrado un poquito de la cultura de estos grupos originarios y afromexicanos, a través de la música, de la poesía, y sobre todo por reconocernos y recordarnos, más bien recordarnos de la responsabilidad que tenemos para con estos grupos, que no son minoría en el país, son muchos. Muchísimas gracias. Todos somos. Yo le voy a entregar un morral Millenniums.